Bajo la superficie del gran río Éufrates, según antiguas leyendas, se esconde un secreto que la humanidad no debería conocer. 4 ángeles caídos, encadenados, esperan su momento. Hoy desvelaremos una historia prohibida que ha sido silenciada durante siglos. ¿Quiénes son estos ángeles? ¿Qué razón los confinó a un lugar tan siniestro? ¿Y qué evento aterrador ocurrirá cuando caigan sus cadenas? Esto no es una simple narración de rebelión. Es un capítulo oculto de la retribución divina, sepultado en las Sagradas Escrituras y evitado en los sermones. Estos 4 ángeles no solo fueron exiliados, fueron retenidos por el Creador mismo por una razón que, hasta el día de hoy, estremece los cimientos de las profecías. Muchos conocen la caída de Lucifer. Sin embargo, pocos han oído la escalofriante verdad sobre aquellos 4 que lo superaron en su descenso. Su historia se remonta a tiempos inmemoriales, a un reino donde las criaturas celestiales vivían en perfecta obediencia, hasta que el orgullo y la insubordinación pervirtieron su esencia. ¿Es posible que sus cadenas se estén debilitando? ¿Podría su liberación estar más cerca de lo que imaginamos? Los hechos que se revelan no solo desafiarán las nociones preconcebidas sobre los ángeles, sino que quizás también arrojen luz sobre el lugar de la humanidad en el plan divino. Esta es la historia prohibida de los 4 ángeles caídos, encadenados bajo el río Éufrates. Mucho antes de la creación del mundo, antes de que la primera estrella brillara en el firmamento o el ser humano respirara por primera vez en la tierra, Dios creó a los ángeles, seres celestiales tejidos de luz, intelecto y poder. Estos espíritus divinos, no formados de carne, sino por la palabra de Dios, fueron llamados a servirle, alabarle y obedecerle. Como relata el libro de Job, cuando las estrellas del alba cantaban a coro y todos los hijos de Dios clamaban de alegría, Job 38:7, los ángeles se regocijaban al contemplar la belleza y armonía de la creación divina. A algunos ángeles se les otorgaron roles especiales, ser mensajeros, como Gabriel, protectores, como Miguel, y guerreros celestiales, luchando contra las fuerzas espirituales por voluntad de Dios. Entre estas brillantes criaturas, había elegidos que irradiaban un resplandor extraordinario, una sabiduría incomparable y una fuerza imponente. Estos eran los arcángeles, los rangos más altos de la hueste celestial, a quienes se les confió la dirección de las legiones angélicas y la ejecución de misiones divinas. Pero incluso en las esferas más puras, hubo espacio para la corrupción. ¿Cómo pudo algo creado en la perfección caer tan profundamente? A pesar de su origen divino, no todos los ángeles mantuvieron su lealtad a su Creador. Algunos anhelaron una gloria que no les correspondía. Permitieron que el orgullo creciera, que la ambición se fortaleciera y que la envidia encendiera la llama de la rebelión. Estos son los ángeles caídos, seres que una vez fueron iluminados por la luz celestial, pero que eligieron el camino de la desobediencia. Su decisión no fue una debilidad momentánea, sino una rebelión consciente contra el Altísimo. La Biblia menciona a estos rebeldes, pero los nombres de 4 de ellos resuenan a través del tiempo, provocando asombro y terror a la vez. Estos 4 no solo son los más infames, sino también los más peligrosos. Lucifer, una vez la deslumbrante estrella de la mañana, ahora el adversario eterno, Semiaza, el líder de los vigilantes que se atrevieron a descender a la tierra, Azazel, a quien se le atribuye la seducción de la humanidad con conocimientos prohibidos, y Belcebú, a menudo identificado con el mismísimo príncipe de los demonios. Detrás de cada uno de estos nombres se esconde una historia, un misterio, una advertencia. ¿Qué les sucedió? ¿Y por qué existe la creencia de que están encadenados bajo las aguas del río Éufrates, esperando su momento? Esta historia no es solo un antiguo mito. Es una advertencia, como grabada en el tejido de las Sagradas Escrituras. Sirve como recordatorio de lo destructivo que puede ser el orgullo y lo peligroso que es desviarse del orden divino. Como dice el sabio proverbio en Proverbios 4:18, antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Acaso también el ser humano corre el riesgo de caer, olvidando su lugar ante Dios? ¿Qué fuerza poderosa exigió encerrar a estos 4 bajo el río hasta un momento determinado? ¿Y qué debe suceder para que estas fuerzas se liberen de nuevo? Sumerjámonos en las profundidades de esta historia prohibida. Lucifer, el nombre mismo evoca tanto reverencia como escalofrío. De todos los ángeles caídos, es quizás el más conocido, el más poderoso y el más trágico. Su nombre significaba una vez, portador de luz, un símbolo de resplandor y cercanía a lo divino.
En el reino celestial, Lucifer ocupaba un lugar especial entre las criaturas celestiales más destacadas. Muchos creen que no solo era el más radiante y hermoso de los ángeles, sino que también ostentaba una de las posiciones más honorables en el mismo paraíso. Según la antigua tradición cristiana, se le confió el ministerio musical y la adoración en el cielo, quizás dirigiendo los coros angélicos que elevaban cánticos de alabanza ante el trono de Dios. ¿Podemos imaginar la magnificencia de un ser al que se le confió un papel tan sagrado? Sin embargo, en algún lugar profundo de su corazón, germinó una semilla peligrosa. En lugar de contentarse con su gloria, Lucifer anheló más. No una mayor responsabilidad o cercanía a Dios, sino mayor poder, mayor dominio. Quiso no adorar el trono, sino sentarse en él. El profeta Isaías capturó la soberbia que lo consumió, citando las ambiciones secretas de Lucifer: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en los confines del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13-14. ¿Cómo se puede caer desde tales alturas? Todo comienza con el orgullo. Y el orgullo transformó la luz de Lucifer en oscuridad. La rebelión de Lucifer no pasó desapercibida. Convenció a un sinnúmero de ángeles para que lo siguieran en su desobediencia a Dios. Y a esto le siguió una guerra como nunca antes. Una batalla cósmica no de carne y sangre, sino de poder, lealtad y verdad. Apocalipsis 12, 7-9 describe esta guerra celestial con asombrosos detalles: y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Lucifer, el portador de luz, cayó del cielo y se convirtió en Satanás, el adversario. Una vez reverenciado en las moradas divinas, fue derribado con deshonra, despojado de su antigua belleza y movido por un único propósito: oponerse a Dios, corrompiendo a su creación más amada, la humanidad. Desde ese momento, Satanás deambula por la tierra, como un depredador en las sombras, buscando engañar, manipular y destruir. Jesús lo llamó mentiroso y padre de mentiras, Juan 8:44, Pablo, el Dios de este siglo que ciega el entendimiento de los incrédulos, 2 Corintios 4, 4. Y Pedro advirtió que, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, 1 Pedro 5, 8. La historia de la caída de la estrella de la mañana no se presenta simplemente como una parábola moral sobre una criatura poderosa, sino como un espejo que refleja la esencia del alma humana. ¿Qué sucede cuando la ambición se descontrola? ¿Cuando el deseo de ser adorado desplaza la reverencia? La leyenda de Lucifer nos enseña que no hay posición tan alta de la que no se pueda caer, y no hay belleza inmune al marchitamiento cuando el orgullo echa raíces. ¿Y no reside el mismo espíritu que una vez llevó a la caída de la estrella de la mañana en nuestras acciones de hoy, en nuestro anhelo de poder y nuestra renuencia a humillarnos? Lo que comienza como un susurro silencioso de autoengrandecimiento puede convertirse en una tormenta de rebelión si se deja desatendido. Recordemos siempre la lección impartida por el ángel portador de luz que se convirtió en adversario: el verdadero camino hacia la grandeza en el reino de Dios reside en la humildad. Entre los 4 ángeles caídos más siniestros, destaca Semyaza, cuya historia revela no solo rebelión, sino también seducción, transmisión de conocimientos prohibidos y devastación. Su nombre, que significa el que ve a Dios, indica un ser con profunda comprensión espiritual y autoridad, alguien que una vez estuvo cerca del trono celestial. Según el antiguo libro de Enoc, un texto apócrifo venerado en algunas tradiciones judías y cristianas primitivas, Semyaza fue el líder de los vigilantes, un grupo especial de ángeles enviados a la tierra con la noble misión de observar y guiar a la humanidad. Sin embargo, en lugar de mantener el orden divino, ellos mismos se convirtieron en agentes del caos. ¿No es sorprendente cómo aquellos que debían proteger se transformaron en una fuente de destrucción? Al principio, Semyaza y sus compañeros vigilantes parecían cumplir diligentemente su tarea. Pero una larga estancia entre los humanos los expuso a una tentación que no debían enfrentar: el encanto de la belleza terrenal. A medida que la raza humana se multiplicaba, nacieron hijas cuyo atractivo cautivó a las criaturas celestiales. El libro de Enoc relata cómo Semyaza, al ver la creciente lujuria en los corazones de sus compañeros, les advirtió: temo que no queráis llevar a cabo esta acción, y que yo sea el único en cargar con un grave pecado.
Pero en lugar de retroceder, los ángeles hicieron un pacto, atándose con un juramento y una maldición, prometiendo cumplir su deseo prohibido. 200 de ellos descendieron al monte Hermón, un lugar eternamente maldito por su desobediencia. Semyaza y los vigilantes tomaron para sí mujeres terrenales como esposas, rompiendo la barrera entre el cielo y la tierra. Y con su caída, transmitieron a la humanidad conocimientos prohibidos, el arte de la guerra, las propiedades de las plantas, la ciencia de las estrellas e incluso la vanidad a través de la fabricación de joyas y cosméticos. Estos conocimientos, en lugar de elevar a la humanidad, llevaron a su degradación moral. ¿Qué sucede cuando la sabiduría se distorsiona por la lujuria? El mundo comenzó a sumergirse en un abismo de caos. La violencia se extendió como un incendio forestal. La belleza de la creación fue profanada por el orgullo, la codicia y la destrucción. De estas uniones surgieron los Nepilim, descendientes gigantes cuyo apetito y anarquía no conocían límites. El libro de Enoc los describe con horror, y los gigantes devoraron todo el trabajo de los hombres. Y comenzaron a pecar contra las aves y las bestias, y comieron la carne unos de otros y bebieron la sangre. Eran monstruos no solo en tamaño, sino también en espíritu, agentes de devastación que sembraban el terror por toda la tierra. ¿Es posible imaginar la vida en un mundo donde gigantes devoradores reinan sin control? El Altísimo, al observar el desenfreno del vicio, sintió una profunda tristeza por el mundo creado. Decidió desatar un gran diluvio sobre la tierra para limpiar la iniquidad y purificarla. Solo Noé y su familia fueron dignos de salvación, ya que permanecieron intachables a los ojos del Señor. Pero Dios no ignoró a los vigilantes. Su castigo resultó ser tan terrible como su caída. Al arcángel Rafael se le ordenó encadenar a Semyaza y arrojarlo al abismo, a la morada de la oscuridad y el tormento eterno. Como se afirma en el libro de Enoc, capítulo 10, arrójalo al desierto de Dudael, cúbrelo con piedras ásperas y átalo hasta el día del juicio. Semyaza y sus seguidores fueron sepultados bajo tierra, condenados a languidecer en cadenas durante 70 generaciones hasta su juicio final. Sus descendientes, los Nepilim, fueron aniquilados por las aguas del diluvio. Sin embargo, se dice que algunos remanentes de sus espíritus, entidades oscuras e incorpóreas, todavía deambulan por la tierra en busca de cuerpos para poseerlos y manipularlos. ¿Es posible que parte del mal y el caos que observamos en el mundo moderno sean un eco de aquella antigua rebelión? La historia de Semyaza no es solo un relato de ángeles antiguos y gigantes. Es una advertencia, relevante aún hoy. Muestra lo que ocurre cuando la sabiduría se desliga de la obediencia y cuando los dones divinos se utilizan con fines egoístas. Semyaza personifica la caída de alguien que una vez vio el rostro de Dios, pero permitió que su vista se nublara por la lujuria y el orgullo. Así como Eva fue tentada en el jardín del Edén, los vigilantes se dejaron seducir por la belleza del mundo terrenal, en lugar de permanecer fieles a su Creador. Y como actuamos nosotros, que vivimos en un mundo lleno de conocimientos ocultos, ofertas tentadoras y compromisos espirituales. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en nuestro camino? ¿Buscamos la sabiduría con humildad o anhelamos conocer lo que no se nos ha dado a saber? La historia de Semyaza nos insta a ser prudentes con nuestra curiosidad, a respetar los límites establecidos por Dios, y a recordar que no todo conocimiento conduce a la edificación. Algunos conocimientos solo pueden destruir. Azazel, cuyo nombre está envuelto en un velo de misterio, miedo y juicio antiguo, es quizás uno de los ángeles caídos más siniestros. Su nombre significa, a quien Dios fortalece, un título que una vez reflejó valor, favor divino y poder. Según textos antiguos, especialmente el libro de Enoc, Azazel no fue solo uno de los vigilantes que descendieron a la tierra. Fue el más peligroso de ellos. A diferencia de aquellos que se contaminaron con la lujuria y la curiosidad, Azazel corrompió el fundamento mismo de la civilización, convirtiendo el conocimiento en un arma del mal. Trajo la violencia, la vanidad y la idolatría a la sociedad humana, transformando los dones sagrados en instrumentos de destrucción. ¿Qué sucede cuando la sabiduría se despoja de su santidad? Mientras otros vigilantes enseñaban a los hombres astrología y hechicería, las fechorías de Azazel fueron mucho más destructivas. Él enseñó a los hombres a forjar espadas, cuchillos, escudos y armaduras, dando inicio a una era de guerras. Enseñó a las mujeres el arte de la seducción, revelando los secretos del uso de cosméticos, tintes de color y joyas.
En el libro de Enoc se dice, y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, y cuchillos, y escudos, y petos, y el adorno de los párpados, y hubo mucha impiedad, y se extraviaron, y todos sus caminos fueron pervertidos. ¿Es posible imaginar el momento fatídico en que el mundo se estremeció con el sonido de la primera arma? ¿O cuando el esplendor se transformó en un instrumento de engaño, perdiendo su conexión con el origen divino? Este ángel caído, una vez honrado por su poder, se convirtió en una fuente de corrupción. Forjó los dones de la creación en herramientas mortales, y rebajó la belleza divina al nivel de la autoadmiración superficial. Como un incendio forestal incontrolable, la corrupción abarcó todas las esferas de la existencia. La moral decayó, los corazones de los hombres se endurecieron y la tierra gimió bajo el peso del pecado. ¿Con qué frecuencia vemos ecos de sus acciones en la obsesión moderna por el poder, la apariencia y el afán de autoengrandecimiento? Al ver la devastación que Azazel trajo al mundo, el Altísimo lo hizo responsable de todas las maldades que se extendieron por la tierra. La retribución divina no se hizo esperar. El Señor ordenó al arcángel Rafael que encadenara a Azazel de pies y manos y lo arrojara al desierto de Dudael, un lugar lleno de desolación y sufrimiento. Allí lo cubrirían las piedras, la oscuridad lo privaría de la vista y esperaría su juicio final. Como se dice en el libro de Enoc, capítulo 10, versículos del 4 al 6, échalo en la oscuridad, y en el gran día del juicio será arrojado al fuego. Su castigo no fue solo el encierro. Fue una declaración divina de que ninguna manifestación de corrupción quedaría sin retribución. La influencia de Azazel trasciende los textos apócrifos. En el libro de Levítico, su nombre se menciona durante el solemne ritual de Yom Kippur, o Día de la Expiación. El sumo sacerdote presentaba 2 machos cabríos ante el Señor. Uno de ellos se ofrecía en sacrificio para la expiación de los pecados del pueblo. El otro, conocido como el chivo expiatorio, se liberaba en el desierto, hacia el lugar de Azazel. El sacerdote ponía sus manos sobre el macho cabrío, confesando sobre él los pecados de todo el pueblo, transfiriéndole así simbólicamente la carga de la iniquidad. Luego, el macho cabrío era llevado al desierto, a la morada de Azazel, como se describe en Levítico 16, 7-10. ¿No es sobrecogedora la idea de que incluso en los rituales más sagrados, el nombre de este ángel caído resuena como la encarnación de toda impureza? Existen opiniones de eruditos que Azazel no es el nombre de un ser, sino el de una zona desolada en el desierto. Sin embargo, otros están convencidos de que él sigue vivo en espíritu hasta el día de hoy, representando una fuerza caída real detrás del caos, las tentaciones y las rebeliones observadas en el mundo. En última instancia, su legado incluye guerras, vanidad e idolatría, 3 fuerzas que continúan desuniendo a la humanidad y apartándola de Dios. La historia de Azazel sirve como un severo recordatorio de que no todo conocimiento debe ser aceptado y no todo don proviene de una fuente buena. Sus acciones nos instan a reflexionar. ¿Utilizamos los dones de Dios para el bien o los pervertimos para beneficio egoísta? ¿Buscamos una belleza que rinde homenaje al Creador o perseguimos ilusiones que nos alejan de Él? La lección de Azazel encierra un profundo significado. El poder desprovisto de sabiduría trae destrucción. La belleza desprovista de pureza se convierte en engaño. Y el conocimiento separado de Dios se vuelve una maldición. Y al igual que el chivo expiatorio enviado al desierto, el ser humano debe desechar sus pecados, su vanidad y su violencia para no alejarse demasiado de la presencia de Dios. ¿Qué debemos desterrar de nuestra vida hoy mismo? ¿De qué debemos renunciar para volver a lo sagrado, a lo santo, a la verdad? Belcebú. Su nombre, como un susurro ominoso, aparece en las páginas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, representando una de las figuras más aterradoras y enigmáticas de toda la Escritura. Conocido como el Señor de las Moscas, Belcebú es quizás el más misterioso de los ángeles caídos, envuelto en un velo de superstición, ira y descomposición espiritual. A diferencia de Lucifer, cuya historia se narra con la magnitud de una rebelión cósmica, o de Semyaza y Azazel, cuyos crímenes son dramáticos y abiertos, la influencia de Belcebú se manifiesta de manera más insidiosa, actuando a través de enfermedades, contagios y miedo. Según las tradiciones judías, Belcebú fue adorado por los filisteos en la ciudad de Ecrón, uno de los adversarios más feroces de Israel. Creían que poseía poder sobre la plaga, capaz tanto de causarla como de curarla. Los filisteos lo veneraban como un dios que podía librarlos de una epidemia o castigarlos con ella.
No es asombroso que un ser, originalmente creado para servir a Dios, se transformara en un símbolo de descomposición y muerte, adorado por pueblos hostiles al pueblo de Dios. La Biblia nos ofrece un sombrío testimonio de esta conexión en 1 Samuel 5 y 6. Cuando los filisteos capturaron el arca del pacto, el lugar sagrado de la presencia de Dios en la tierra, la colocaron en el templo de su dios Dagón. A esto le siguió un castigo divino. El ídolo de Dagón cayó, postrado ante el arca, y plagas y enfermedades mortales se extendieron por las ciudades filisteas de Asdod, Gat y Ecrón. El pueblo clamó con horror: enviad el arca del Dios de Israel, para que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque la mano del Señor ha sido muy dura sobre nosotros. Se dieron cuenta de que sus dioses, incluido Belcebú, eran impotentes ante el Dios de Israel. Desesperados, los filisteos pidieron consejo a sus sacerdotes y adivinos: ¿qué haremos con el arca del Señor? La respuesta fue: hacer figuras de oro de las plagas y los ratones que habían infestado su tierra. Símbolos de la plaga que, según creían, Belcebú controlaba. Esperaban apaciguar tanto al Dios de Israel como a su deidad oscura. Sin embargo, a Dios no se le puede sobornar con ídolos. Su juicio es justo, y su sufrimiento sirvió de advertencia. ¿No vemos en esta historia un significado espiritual más profundo? Incluso cuando las personas reconocen su culpa, a menudo intentan expiarla por medios arraigados en la idolatría, y no en la verdadera humildad. Belcebú también se menciona en el Nuevo Testamento, donde ya no aparece simplemente como un dios extranjero, sino como el príncipe de los demonios. En Mateo 12, cuando Jesús expulsó un demonio de un hombre ciego y mudo, la multitud asombrada preguntó: ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos, cegados por la envidia y el miedo, acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú. Jesús respondió con una claridad penetrante: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo, pues, permanecerá su reino? Él desenmascaró la absurdidad de su afirmación y declaró que su poder provenía del Espíritu de Dios, no del príncipe de las tinieblas. En ese momento, Belcebú se convirtió en la personificación del propio Satanás, un nombre que ya no se asociaba exclusivamente con ídolos o dioses locales, sino con el principal adversario del reino de Dios. ¿Qué nos dice esto sobre la esencia de Belcebú? No es solo un mito o un vestigio de adoración pagana. Representa la enfermedad que se propaga en el alma, la impureza que contamina la verdad y la idolatría que sustituye al Creador por lo corrupto. Es el señor de las moscas, criaturas atraídas por la descomposición y la inmundicia, simbolizando la podredumbre espiritual que prospera en la rebelión contra Dios. ¿No hemos permitido que tal podredumbre se filtre sutilmente en nuestras vidas? Y sin embargo, la historia de Belcebú nos ofrece una lección importante. Los dioses falsos no pueden resistir la presencia de la santidad. No importa cuán fuerte parezca el control de la oscuridad, ya sea a través de supersticiones, miedo o guerra espiritual, el poder de Dios lo expone, lo juzga, y en última instancia, lo vence. El regreso del arca a Israel simboliza la restauración de la verdad, la restauración del orden divino y el aplastamiento de las fortalezas demoníacas. Por lo tanto, vale la pena reflexionar por un momento. ¿Hay áreas en nuestra vida donde intentamos apaciguar la culpa espiritual con ofrendas en lugar de humildad? ¿Hemos permitido que las moscas de la duda, el miedo o la impureza se asienten donde una vez hubo fe? Belcebú puede ser una figura aterradora en los anales de los ángeles caídos, pero su derrota ya está predeterminada. Cada curación realizada por Jesús, cada demonio expulsado por él y cada verdad proclamada por él nos recuerdan que el Espíritu de Dios ya ha obtenido la victoria final. La tarea ahora es nuestra. ¿Continuaremos tolerando la descomposición espiritual? ¿O expulsaremos toda falsa presencia y devolveremos el arca a su legítimo lugar en nuestro corazón? Presentamos a los 4 ángeles caídos, cuyas dramáticas historias tienen su origen en las moradas celestiales y terminan en las sombrías profundidades del abismo. Estos son Lucifer, Semiaza, Azazel y Belcebú. Cada uno de ellos se bañó una vez en los rayos de la gloria divina, habiendo sido creado para servir, proteger y glorificar al Altísimo. Sin embargo, cada uno siguió su propio camino, prefiriendo la rebelión a la obediencia, la arrogancia a la humildad y la oscuridad a la luz. Sus nombres resuenan hoy como advertencias, recordando no solo la rebelión universal, sino también las trágicas consecuencias de desviarse del orden divino.
Lucifer, una vez el brillante portador de luz, deseó ocupar el trono del Altísimo. Cegado por el orgullo, se transformó en Satanás, el adversario eterno del cielo y el tentador de la humanidad. Semyaza, cuyo nombre significaba, el que ve a Dios, cayó víctima no solo del orgullo, sino también de deseos impuros y sabiduría pervertida. Como líder de los vigilantes, rompió la sagrada frontera entre el cielo y la tierra, engendrando a los Nepilim, gigantes cuya existencia casi llevó a la aniquilación de toda la creación. Azazel, cuyo nombre significaba, fortalecido por Dios, usó sus dones divinos para crear armas de guerra y enseñar a los hombres la vanidad y la seducción. La belleza y el conocimiento que poseía fueron distorsionados, e impulsó a la humanidad a la violencia y la idolatría. Belcebú, una vez una criatura celestial venerada, cayó al papel de señor de las moscas. Entre los filisteos, fue adorado como un dios y se convirtió en un símbolo de impureza, plaga e influencia demoníaca. Para la época de la vida terrenal de Cristo, era conocido como el príncipe de los demonios, la personificación de las más oscuras aberraciones espirituales. Juntos, estos 4 ángeles caídos representan diferentes aspectos de la rebelión, orgullo, lujuria, corrupción e idolatría. Y aunque han causado innumerables destrucciones y continúan sembrando el mal en la tierra, su tiempo se acerca a su fin. No poseen un poder absoluto, el mal puede triunfar por un tiempo, pero Dios ya ha predeterminado su triste final. En el libro de Apocalipsis, la Biblia revela su destino venidero, y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 20, 1-2. Este acto divino marcará el comienzo del fin para todas las fuerzas oscuras que alguna vez se rebelaron contra Dios. No solo Satanás y su ejército caído serán arrojados al abismo, sino también los fieles, aquellos que mantuvieron su fe en Jesús, aquellos que rechazaron la marca de la bestia, quienes soportaron valientemente todas las pruebas, reinarán con Cristo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Esto no es solo una profecía, es una promesa. Por densa que sea la oscuridad, no podrá apagar la luz de Dios. Por fuerte que suene la mentira, no podrá ahogar la verdad. Y por mucho tiempo que el mal triunfe, su tiempo está contado. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que, incluso cuando el mundo parece sumido en la corrupción y el caos, incluso cuando las fuerzas antiguas continúan tentando y causando sufrimiento, el ser humano no debe desesperar. Cada uno de nosotros es parte de una gran historia en la que la rectitud triunfará y la justicia prevalecerá. La fe, la elección, la obediencia, todo esto tiene una importancia inmensa. Porque, en última instancia, aquellos que permanezcan fieles a Cristo resucitarán con Él en gloria. ¿Vale la pena unirse a quienes están en la luz o ceder a las voces de quienes cayeron? Profundicemos en esta cuestión, porque el fin de los ángeles caídos no es solo una historia de juicio y retribución divina, sino también un espejo que refleja a la humanidad, revelando las elecciones, las luchas y las realidades espirituales que a menudo pasan desapercibidas. A pesar de que su destino final está sellado, la influencia de estas criaturas rebeldes sigue sintiéndose en el mundo moderno. ¿Acaso el ser humano no se ha preguntado por qué la tentación sigue acechando en momentos de debilidad? ¿O por qué el engaño a menudo se disfraza de verdad? Esos mismos espíritus que una vez se rebelaron contra Dios en el cielo, ahora buscan involucrar a la humanidad en una sutil rebelión aquí en la tierra. El orgullo de Lucifer sigue susurrando a través de la cultura de la autoexaltación. La búsqueda de semyaza de conocimientos prohibidos se manifiesta en un deseo desenfrenado de poder y sabiduría oculta. La corrupción de los dones divinos por parte de Azazel prospera en una sociedad obsesionada con la vanidad, las guerras y el afán de dominio. Y el hedor de la descomposición de Belcebú todavía flota donde se arraigan la impureza, la falsa adoración y la opresión demoníaca. No son solo mitos antiguos, sino fuerzas muy reales que buscan corazones para invadir, mentes para oscurecer y almas para esclavizar. Sin embargo, existe una verdad inquebrantable. El ser humano no es una criatura indefensa y no está solo en este mundo. En Efesios 6 y 12, la Escritura nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Esta guerra espiritual no se puede ganar con fuerza física, sino solo con armas espirituales, la verdad, la justicia, la fe, la palabra de Dios y la oración incesante. Surge la pregunta, ¿por qué escribió el apóstol Pablo sobre esto si este peligro no fuera una amenaza real? Si uno es seguidor de Cristo, debe saber que ya ha sido llamado a esta batalla. La única cuestión es si está luchando o si permanece en un sueño espiritual. A medida que se acerca el tiempo del juicio final, es el momento para que los elegidos de Dios se levanten, no con miedo, sino con audacia y fe. El libro de Apocalipsis no termina con desesperación y desolación. Al contrario, concluye con victoria, con la nueva Jerusalén descendiendo y el mismo Dios habitando con su pueblo por los siglos de los siglos. El mismo fuego que consumirá las fuerzas de la oscuridad purificará a los fieles y preparará la tierra para la gloria eterna. ¿Qué es necesario desterrar de la propia vida para estar verdaderamente preparado para este gran día? ¿Hay ídolos a los que uno todavía se aferra? ¿Mentiras que ha aceptado como verdad? ¿Heridas que se han convertido en puertas abiertas para la influencia del enemigo? Que la caída de estos 4 ángeles sirva tanto de advertencia como de llamada al despertar. Sus historias fueron registradas para que el ser humano pueda reconocer las tácticas del enemigo, resistir sus astutos designios y caminar en la luz de aquel que ha obtenido la victoria sobre todos ellos. Jesucristo no vino solo para salvar del pecado. Vino para investir de poder sobre la oscuridad. Como se dice en Lucas 10 y 19, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». El ser humano no fue creado para ser atormentado, controlado o esclavizado por espíritus caídos. Fue creado para reinar y gobernar con Cristo. Las cadenas con las que Satanás está atado no podrán tocar a aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Por lo tanto, sin duda, vale la pena prepararse. Examinar las profundidades del corazón. Observar las señales de los tiempos. Vivir como quien ya conoce el resultado de esta batalla. Porque el fin de los ángeles caídos es solo el principio del reino eterno. Un reino en el que el ser humano, elegido por Dios, está llamado no a caer, sino a levantarse y triunfar. Y ahora, mientras se despliegan las últimas páginas de este drama cósmico, es necesario comprender que esta batalla ya no concierne solo a los ángeles y a una antigua rebelión. Conciñe a cada ser humano. Cada uno de nosotros vive en el centro mismo de la historia, entre la caída y el juicio final. La guerra espiritual que comenzó en los cielos ha descendido a la tierra. Y lo sepa o no, el ser humano está en el campo de batalla. Las fuerzas que engañaron a 1/3 de la hueste celestial todavía intentan engañar los corazones de la humanidad. Buscan que la mente se distraiga, el alma se atormente y el propósito se olvide. Quieren que el ser humano crea que el pecado no importa, que la pureza es anticuada y que las promesas de Dios están demasiado lejos para aferrarse a ellas. Sin embargo, conviene recordar las palabras de Jesús, registradas en Juan 10 y 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. El ser humano no fue elegido para ser consumido por la oscuridad. Fue elegido para la victoria. Los ángeles caídos, como Lucifer, Semyaza, Azazel y Belcebú, representan todo lo que Dios aborrece: rebelión, corrupción, perversión y destrucción. Pero el ser humano representa todo lo que el reino de los cielos defiende: obediencia, verdad, santidad y vida eterna. Su futuro es el fuego. El futuro del ser humano es la gloria, si permanece fiel a su llamado. Por eso, el llamado a la santidad es más relevante que nunca. No se trata de una santidad seca y formal, sino de un caminar ferviente, lleno del Espíritu Santo y valiente con el Señor. De una vida que rechaza todo compromiso. De un alma que no retrocederá ante la oscuridad. En 1 Pedro 5, 8 se dice: sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sin embargo, los leones no rugen a quienes ya están bajo su poder. Emiten un rugido formidable para infundir miedo en aquellos que aún son libres. El ser humano todavía tiene libertad de elección. Por eso, es importante tomar este momento con toda seriedad. Percibirlo como una instrucción divina. Poner orden en la propia vida. Proteger la mente de malos pensamientos. Afirmar la vida, a pesar de todo. Rodear a la familia con protección de oración.
Dar preferencia a la fe, incluso cuando el mundo circundante empuja al miedo. Porque cuando suene la última trompeta, y los libros celestiales sean abiertos, y el fuego descienda del cielo para incinerar todo lo impío, solo aquellos que estén sellados en Cristo podrán resistir. El destino de los ángeles caídos ya está determinado. Su fin está predestinado. Sin embargo, el destino del ser humano aún se escribe con la tinta de sus decisiones, su fe y su devoción a Dios. Por lo tanto, ahora es el momento de levantarse. Vestirse con la armadura espiritual. Actuar con el poder que el Señor ha otorgado. Vivir como si ya se conociera el final de esta historia, porque en realidad se conoce. Concluyendo esta fascinante y a la vez inquietante inmersión en el conocimiento prohibido de los 4 ángeles caídos, encadenados bajo el río Eufrates, nos convencemos una vez más de cuanto está oculto en las Sagradas Escrituras, esperando ser descubierto por quienes buscan la verdad con perspicacia y reverencia. Estas 4 criaturas, en el pasado gloriosos seres celestiales, eligieron la rebelión y fueron arrojadas a cadenas bajo uno de los ríos más antiguos del mundo. Y sin embargo, su historia no es solo un relato de juicio. Es una advertencia, un espejo y un llamado a la vigilancia espiritual. ¿Qué lecciones podemos extraer de su caída? El orgullo siempre precede a la ruina. El poder desprovisto de obediencia se convierte en un instrumento de caos. Y, lo más importante, incluso los ángeles más poderosos están sujetos a la voluntad y la justicia de Dios. Durante milenios, la humanidad ha contemplado las aguas del Éufrates sin sospechar que bajo su caudal se esconde uno de los secretos más espeluznantes y enigmáticos. Los textos antiguos afirman que 4 ángeles caídos, derribados del cielo por su desobediencia, fueron encadenados en las profundidades de este río. Su confinamiento se convirtió en un símbolo del juicio de Dios, una advertencia para todas las generaciones. Pero, al mismo tiempo, es un presagio de que su hora llegará un día. Las leyendas advierten, cuando las aguas del Éufrates se sequen, las cadenas se romperán y el mundo se enfrentará a una fuerza de destrucción sin precedentes. No es casualidad que las profecías vinculen este evento con el fin de los tiempos. La pregunta es qué traerá su regreso, caos y la muerte de millones, o el cumplimiento de un plan superior que aún nos queda por comprender. Hoy el Éufrates está realmente secándose. Los científicos lo atribuyen al cambio climático y a la actividad humana. Pero para quienes creen en las profecías, cada lecho de río expuesto es como un recordatorio de la proximidad de lo inevitable. Y en esto se entrelazan la fe y el miedo. Quizás ya estamos viviendo una era en la que las antiguas advertencias comienzan a cobrar vida ante nuestros propios ojos. Esta historia no es solo un mito. Es un espejo de nuestros miedos y esperanzas, de nuestra sed de comprender lo que se esconde más allá de lo familiar. Los 4 ángeles caídos son una imagen de castigo y redención, de poder y destrucción, de luz y oscuridad. Simbolizan ese umbral más allá del cual el mundo dejará de ser el mismo. Y es aquí donde surge la pregunta clave con la que los dejamos. ¿Estamos preparados para el día en que las cadenas bajo el Éufrates realmente se debiliten? ¿Seremos testigos de un antiguo misterio que se revela en la realidad? ¿O todo esto permanecerá para siempre como una leyenda que alimenta nuestra imaginación? Una cosa es segura, las historias que durante siglos se intentaron ocultar y calificar de prohibidas, siempre encuentran su camino hacia las personas. Y, quizás, el conocimiento sobre los 4 ángeles caídos no es solo una advertencia, sino una oportunidad para prepararse para lo que inevitablemente está por venir.